Eh, bueno, queridos telespectadores, la verdad es que tuvimos un imprevisto de carácter, una cosa que no pudimos prever y nos atrasamos un poquito. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de programas, Diálogos con del del Pueblo pueblo Constituyente, constituyente. ¿ya? Junto a la Fundación Constituyente y, 21. 21 y Antimafia 2000, aquí en TV8. Estoy junto a María Cecilia Bartolín, que va a presentar a nuestro coanimador antes de presentar a nuestro invitado. Sí, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Felices nuevamente en este segundo programa eh, de conversaciones del pueblo constituyente. Así que estamos aquí con Esteban Silva. Él es sociólogo, presidente de la Fundación Constituyente 21, analista internacional también, y bueno, ya es un poquitito parte de la casa. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí estamos, muy bien. Bueno, Tú, por favor, presenta a nuestro nuestro invitado, por favor. bueno, vamos a ir directamente a presentar a nuestro invitado. Este es el segundo programa Diálogos del Pueblo Constituyente. El primero tuvimos a Pablo Sepúlveda Allende, que va por el distrito 10. Y ahora tenemos la oportunidad de dialogar, de conversar con un candidato a la Convención Constitucional por el norte de Chile, por el distrito 2. Quiero presentarlo muy brevemente, pero él tiene una larga trayectoria, además que tiene una base, un fundamento, su propio trabajo, su propio compromiso y su lucha para presentar su candidatura a la Convención Constitucional por la importancia que tiene esta lucha de la refundación de Chile. Y estamos hablando ni más ni menos que de nuestro, perdón, ¿aló? Hugo Gutiérrez Gálvez, tiene una larga trayectoria, lo voy a presentar brevemente y vamos a mostrar incluso un video. Hugo es abogado, estudió en Iquique, es oriundo de Iquique, el distrito 2, es un abogado de derechos humanos que tiene una larga trayectoria, pero además tiene algunas particularidades. Tuvo incluso, hizo el servicio militar y salió con el grado de sargento segundo de las Fuerzas Armadas de Chile, que no es poco, creo que es importante, porque tiene una vinculación con temas de lucha desde la y los trabajadores, desde los movimientos sociales, de las luchas por los derechos humanos, pero también conoce bien de cerca en su propia trayectoria al pueblo uniformado en armas, supuestamente, que es lo que quisiéramos que fuera el ejército chileno como nuestro ejército, parte también del pueblo en uniforme. Y creo que es uno de los temas de desafío también que tenemos de transformar en el próximo periodo. Él trabajó en el CODEPU, entre otras organizaciones de derechos humanos durante la dictadura, ¿no? El Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, ¿no? Es parte de la Asociación Americana de Juristas, en fin, tiene una trayectoria en las luchas económicas y sociales y los derechos humanos del pueblo, ¿no? Bien extensa, es también un internacionalista, está muy vinculado junto con las luchas de su propio distrito, porque viene de ser diputado, ¿no? Ha sido diputado en 2 periodos de la República, ¿no? Pero creo que además es un internacionalista vinculado a las luchas y tiene una amplia relación con la lucha del pueblo boliviano, ecuatoriano, es también solidario con la causa del pueblo saharaui, el pueblo palestino, en fin. No quiero extenderme más, pero la verdad es que es muy importante al presentar a Hugo Gutiérrez, ¿no? Porque fue un protagonista. Yo quiero decir que si yo tuviera que hacer una mención de los pocos, y lo digo así, con toda, porque son honrosas excepciones, de los pocos parlamentarios que estuvieron en la calle
que han sido parte del proceso y de la lucha del estallido social, de la rebelión social y popular, y que además sufrió no poca represión, incluso en las redes, campañas en contra, es Hugo Gutiérrez. Por lo tanto, ha habido toda una discusión en el último periodo bien insólita, que hay gente que dice, mire, no deberían estar los diputados, exdiputados en la Convención Constitucional. Pero creo que en este caso la trayectoria de Hugo Gutiérrez es casi un accidente que haya sido diputado, pero además es un diputado comprometido con las luchas de su propio distrito y del pueblo. Pero creo que en ese sentido es muy importante para nosotras y nosotros hacer esa presentación. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido a este programa Diálogos del Pueblo Constituyente. Quiero, antes que todo, agradecer a Diálogos del Pueblo Constituyente esta invitación. Le agradezco infinitamente. Creo que siempre estos espacios ayudan a la cabal comprensión de las personas y sus motivaciones a que lo motiva, qué hacen, por qué lo hacen, y creo que este diálogo tiene que ser fructífero justamente para conversar más que de una persona, conversar de un hecho histórico donde de alguna u otra forma todos los aquí presentes estamos involucrados. Yo creo que nadie de los que está aquí presente es extraterrestre, y creo que todos estamos muy interesados de que este proceso histórico, que va a ser de una alta complejidad, de una lucha de clase intensa, donde efectivamente todos los intereses de todo tipo se van a desplegar en este tiempo en que va a ser de elección de los convencionales hasta el desarrollo de la convención para dotar a Chile de una nueva constitución política. Va a ser un momento intenso en la historia de la República como no hay otro, como no hay otro que hayamos vivido. Así que tenemos que ser uno agradecido, así como nos tocó vivir este tiempo extraño de la pandemia, de este problema mundial sanitario. También estamos experimentando a nivel de Latinoamérica un torbellino igual que se está instalando por parte de los pueblos que luchan por su liberación, y en particular nosotros estamos brincando muy bien dentro de este contexto de lucha a nivel latinoamericano, y eso me causa una especial motivación en estos tiempos. Así que agradecido, y bueno, yo creo que todos estamos agradecidos del momento histórico que nos tocó vivir, ¿verdad? Y creo que todos queremos sacarle el máximo de provecho a esto. Gracias por la invitación a Diálogo del Pueblo Constituyente. Bueno, yo voy a tirarme con la primera pregunta para este diálogo, porque como te dije y como les decía a las personas que nos ven y que nos escuchan, teníamos preparado un extracto de tu última intervención en la Cámara de Diputados, haciendo la reflexión del por qué y cuál era la reflexión colectiva más de fondo, que tú ya la iniciaste, para presentarte, dejar la Cámara de Diputados, ¿no? Y asumir un desafío colectivo, y esta lucha que es una lucha colectiva del pueblo chileno, efectivamente, que además está llena, como tú bien lo señalabas, de trampa, porque tenemos desde el acuerdo, el mal llamado acuerdo de paz del 15 de noviembre, en que la clase política o la élite política, de la cual tú no formaste parte, tú estuviste en contra de eso. Yo me acuerdo incluso la conversación que tuvimos esa misma noche, en que estaba estos conciábulos y el desacuerdo que tú y otros diputados y también las organizaciones sociales estábamos claros respecto de que se buscaba maniatar la posibilidad de una asamblea constituyente, es decir, la recuperación de la soberanía popular cabalmente y originaria por parte del pueblo de Chile. Entonces, la primera pregunta, Hugo, ¿cuál es? Hubo muchas movilizaciones, tú fuiste uno de los protagonistas también de este estallido, muy activo no solo en el Distrito 2, en tu zona. Hubo 16 cabildos, fíjate, desde noviembre y diciembre, a los que al menos tenemos consignados desde Unidad Social y otros en Tarapacá, ¿no? En el Distrito 2. Y todos ponían como uno de los temas principales, primero, Asamblea Constituyente.
y después temas muy concretos que son de transformación profunda, estructural del modelo neoliberal que hemos vivido, pero también de la institucionalidad. ¿Cuáles son la motivación desde lo colectivo, pero desde tu propia experiencia en tu zona para presentarte y expresar una visión y una posición colectiva en esta lucha hacia la Convención Constitucional como candidato? Mira, Esteban, bueno, yo quiero decir también, dar testimonio de que Esteban fue un protagonista de esos días del 15 de noviembre, que algún día habrá que escribir sobre ese día y esa noche en particular, que tiene también sus bemoles por todos lados, pero que sin duda ha sido un día, más allá de la característica que tiene el mismo, es el que le permitió a Piñera seguir siendo hasta el día de hoy presidente de la República. Así es. Es decir, para muchos de los que estábamos sosteniendo de que hasta aquí llegaba el gobierno de Piñera, nosotros creíamos como yo creo que hay que ir, yo creo que lo que pasó después del 18 de octubre de 2019 se abre este espacio democrático popular que Allende había querido abrir, incluso a través de una nueva constitución política, pero que vino el golpe de Estado. Después, por supuesto, durante la dictadura intentamos también que este espacio democrático popular se ensanchara, tampoco pudimos, por diversas razones que son muy parecidas, muy idénticas a las que después se reproducen después del 18 de octubre. Podríamos analizarlo en otra oportunidad, yo sé que no es el momento, pero lo grave y delicado es que de alguna forma, así como en antaño ciertas fuerzas democráticas le salvaron el pellejo a Pinochet para que continuara como dictador, nada menos que como dictador, y después como comandante jefe del ejército durante 8 años y después como senador vitalicio. Esas mismas fuerzas, posteriormente, después del 18 de octubre de 2019, son las que le permiten prolongar la presidencia a Piñera. Y son las que hoy, curiosamente, festinan, quiero decirlo así, festinan porque ellos sienten de que el gran logro de la pandemia es permitirles a ellos, a esta élite, validarse y legitimarse. Hay que recordar que no podían poner ni un pie en la calle, ni mostrar sus caritas en las plazas, ni en las avenidas, pero hoy ya nuevamente salen y se muestran desembosadamente, porque claro, el gran logro de esta pequeña transición entre el 18 y lo que ocurrió ahora es justamente eso, va a volver a validar y legitimar a cierta élite política, haciendo perder, o que ellos quieren que pierda fuerza el carácter rupturista del 18-10. Y nosotros lo que tenemos que hacer es restablecerlo. Creo que esa es la motivación principal de nuestro actuar hoy por hoy. Entonces, lo que pase en regiones, por supuesto, es relevante, pero lo que pase en Chile, de un pueblo movilizado y organizado, es fundamental para lo que devenga. Es decir, yo creo que aquí, es decir, al margen de todos los contenidos que tendríamos que discutir en esa convención, y espero ser elegido para esa convención, aquí hay un elemento prioritario que nuevamente tiene que entrar a tallar con toda la fuerza, y es que el 18-10 tuvo una impronta rupturista de la institucionalidad vigente hasta ese momento y que está vigente hasta el día de hoy. Uh-huh. Y creo que ese carácter de ruptura institucional tiene que volver a restablecerse con la fuerza que corresponde. Eso es lo que yo pienso en términos de política general. Y con respecto a lo que yo demando y que de alguna forma se trasluce en un discurso que hice de despedida en el Congreso, es que yo quiero instalar la idea de que debe haber, quiero decir la siguiente frase: todo el poder para las regiones. Todo el poder para las regiones. ¿Sabe por qué? Porque Tarapacá es una región riquísima, pero toda la riqueza de Tarapacá se viene al centro, a la metrópoli. Como que la metrópoli son los mismos que todo se va hacia Estados Unidos, en su tiempo se fue a España, después a Inglaterra. Entonces las regiones nunca crecen.
siempre sufren este rol de periferia y nunca crecen y siempre la gente va detrás de la riqueza. Entonces, tengo una región con 330.000 habitantes, es como una comuna chiquitita de Santiago, que no crece, que tiene porcentualmente el mismo número de habitantes que tenía cuando Iquique, cuando la región de Tarapacá era del Perú. Es decir, porcentualmente no crece. Y la ciudad de Arica, la región de Arica, en vez de aumentar la población, disminuye. Y eso es porque estamos mandados por la geopolítica que no deja crecer estas regiones porque viven todavía enfrascadas en la guerra del Pacífico. Es decir, la lógica que se impone en el norte de Chile es la lógica de la guerra del Pacífico. Entonces nosotros necesitamos una vez por todas independizarnos, entre comillas, de la región. Y yo creo que incluso lo haría bien hasta el mismo Santiago, porque Santiago también tiene una periferia que tampoco crece. Y las únicas regiones, dentro de la región, las únicas comunas que crecen y la pasan bien son 3 o 4 comunas y también el resto también las pasa mal. Es decir, todo tiene una lógica de centralismo y periferia. Y eso es lo que tiene que cambiar en este país. Y si eso significa el día de mañana hablar de federalismo, y quiero decirlo con todas las letras, federalismo, hay que hablar de federalismo, hay que hablar de autonomía regional, porque así, si no discutimos del carácter del Estado, este carácter perverso que ha tenido hasta el día de hoy este Estado chileno, que impide que las regiones crezcan, yo creo que no sacamos nada con dotar de una nueva constitución política si las regiones siguen sufriendo la misma marginalidad que han sufrido hasta el día de hoy. Entonces, vuelvo a insistirte, todo el poder para las regiones, yo creo que ahí está el meollo del asunto, el empoderamiento del pueblo desde abajo, desde la base, que sepa de que tienen el derecho a que la riqueza se quede en sus regiones y a disfrutar de esa riqueza. Y creo que si las regiones se empoderan de este discurso, si logran entender la importancia de que nos empoderemos de nuestro destino en el lugar, en el territorio en que nos encontramos, yo creo que vamos a hacer progresar al país. Pero si no es así, esto va a seguir todo igual, y aunque cambiemos ciertas cosas, porque el extractivismo rentista, ¿dónde está habitando? Habita en las regiones, ahí donde nos sacan todo el cobre, el litio, el agua, los peces, los árboles, se lo llevan y sufrimos el abandono total de parte de un Santiago, de una región metropolitana, que no tiene nada que ver con los habitantes de la región metropolitana, sino por la concepción que se impone de centralismo, y donde efectivamente esas famosas 3 comunas riquísimas son las que disfrutan de todo el bienestar y los demás padecen las consecuencias de este modelo neoliberal y de esta forma de distribución del capital. Bien. María Cecilia, Claudio. María Cecilia. Sí, mira, la verdad es que estaba escuchando atentamente. Una de las cosas, a mí me tocó trabajar en el tema de los cabildos en unidad social, informes que se están terminando, hemos tenido muchos temas, muchos problemas, pero en la región del norte se terminó el informe y es muy decidor. De las 16 actas, 11 de ellas dijeron querer una asamblea constituyente, cosa que la gran mayoría del Parlamento, por supuesto, salvando honrosas excepciones, no escucharon nada, ni el gobierno, ni las instituciones, ni mucho menos. El tema de no al TPP aparece en 3 partes fundamentales, que es recursos naturales, no al TPP, porque claramente los entrega a las grandes transnacionales, trabajo también, porque desmedra todo lo ganado, digamos, en estos años de lucha, y modelo neoliberal, un cambio radical. Pero además hay el tema tal cual como tocaba usted, el descentralismo. Las regiones piden que los impuestos que se pagan por extraer las riquezas queden allí y que sean administradas por las mismas regiones, porque nadie mejor que ellas sabe qué es lo que necesita. Mi consulta es, ¿hay que cambiar el Parlamento o la gran mayoría del Parlamento y las instituciones, cambiarlas, hacer cambio radical? Porque después del 18 de octubre, hasta ahora, después de la cocina del 15, no escucharon nada, no escucharon a la gente.
La gente dijo, nunca más sin nosotros. La gente quiere participar, la gente quiere ser parte de las decisiones. No quiere que le digan lo que necesitan, sino que les escuchen qué es lo que necesitan. Entonces, hay que hacer un cambio radical de fondo, de raíz, para poder cambiar esto. ¿Se puede hacer eso? Eso yo creo que la demanda que tú bien das cuenta, efectivamente, es rupturismo institucional, es decir, no puede haber mantención de instituciones que estaban en la Constitución del 80, que es una Constitución que hizo una dictadura. Yo he dicho, la Constitución del 25 debe ser el lugar común de donde empecemos. Porque el golpe de Estado no solamente fue contra el presidente Allende, fue también contra la Constitución del 25. Y el presidente Allende murió por esa Constitución del 25. Con todas las dificultades que sin duda presentaba esa Constitución, pero también permitió avances importantes del pueblo organizado. Y yo creo que partir de la Constitución del 80, como yo sé que se habla de la hoja en blanco y todo lo demás, pero todos sabemos los problemas que va a presentar los 2 tercios, y todos sabemos lo que va a buscar la derecha en esa convención. Pero yo creo que ninguna de estas instituciones que hoy están institucionalizadas tienen que mantenerse tal cual. O desaparecen o cambian de manera sustancial. Y eso es relevante, porque eso va para todo. Va para el tema presidencial, que ya no queremos más presidencialismo, queremos a lo menos un semipresidencialismo, ya no queremos bicameralidad, queremos una Asamblea Nacional Legislativa, ya no queremos jueces de los tribunales superiores de justicia que no representen al poder, tienen que ser elegidos. Y esos son cambios paradigmáticos. Ya no queremos que sean jueces los que juzguen por delito, sino que sean jurados. Entonces, claro, los jurados, cuando vayan a juzgar a un joven del estallido social, créeme que va a ser distinto cómo va a resolver un caso, los jurados, a cómo lo resuelve un juez. ¿Por qué? Porque ese juez único que está pensando es cómo lo ascienden. Entonces, como está pensando siempre cómo llega a ser presidente de la Suprema, entonces siempre tiene que estar mirando arriba de no incomodar a nadie. Entonces, por eso que es importante también cambiar sustancialmente la forma en que se resuelven los conflictos jurídicos en Chile, la forma en que se imparte la justicia en Chile. Terminar con el Tribunal Constitucional, decir que el Tribunal Constitucional tiene los días contados. Hay que también cambiar, es decir, las instituciones tienen que cambiar sustancialmente. Y como efectivamente se señala en esa misma reforma del capítulo 15 de la Constitución, que aquellas instituciones cuyo cambio sea drástico, es decir, profundo, tienen que ser nuevamente elegidas. En consecuencia, no sacaríamos nada con mantener el Senado, porque eso implicaría de que el Senado que sea elegido este año se mantendría por 8 años más los senadores, lo que es inaudito. Es inaudito mantener a partir de noviembre de este año senadores que entrarían a cumplir su mandato el 11 de marzo del 2022, mantenerlos por 8 años, es decir, hasta el 2030, regentando ellos una constitución nueva cuando ellos fueron elegidos en virtud de una constitución dictatorial. Esa paradoja, esa ironía, hay que solucionarla. ¿Y eso cómo se soluciona? Dando un cambio de timón profundo, diciendo ya no más Congreso bicameral, solo Asamblea Nacional Legislativa. Y eso va a imponer que en un plazo que la misma convención se dé, tiene que ser vuelto a elegir tanto el presidente de la República como el Parlamento chileno. Y no podemos aceptar que ese parlamento, que ese presidente, que ese parlamento, sea quien sea, se mantenga habiendo jurado mantener la constitución que fue superada por una constitución nueva que el pueblo se otorga. En consecuencia, aquí hay que usar la misma legislación que se dio en el Parlamento para decir, no queremos esta institucionalidad y queremos romper con ella. Y tenemos altas claves para hacerlo. De partida, la Constitución misma del 25, la Constitución que estaba elaborando el presidente Allende antes de ser derrocado por un golpe fascista y sedicioso. Tenemos la Declaración de los Pueblos de Argel, donde el pueblo en la centralidad. Es decir, tenemos donde tomarnos para hacer una constitución pensada en el pueblo y por el pueblo.
Es decir, no se puede escribir una nueva constitución sin el pueblo. Eso es ya inaudito. Por eso que cuando me retiré ahora del Congreso, mi último proyecto, bueno, fueron 2 proyectos en realidad, pero uno de los últimos fue de que la Convención Constitucional no podía funcionar solo en Santiago. La Convención Constitucional tiene que funcionar en las otras 15 regiones. Exacto. Porque si no, no se va a escuchar. Porque eso de mandar una comisión, una a Arica para que escuche a los ariqueños, otra delegación chiquita a Punta... No, la convención en pleno tiene que funcionar y tiene que escuchar a todas las organizaciones de esa parte, de esa región que quieran hablar. Porque es la única forma de que los pueblos sean escuchados, puedan plantear sus reivindicaciones, golpear la mesa, porque si no, al final del día, esto va a ser una búsqueda de construcción de normas jurídicas entre 4 paredes y, por supuesto, manipulado y con el lobby de la derecha presente todos los días. No, hay que abrir esta convención al pueblo de Chile. Si no, no tiene sentido hacer esta convención. Correcto. Y cómo, si pudieras referirte un poco más a esa propuesta, cómo la imaginas o cuál es el fundamento desde el punto de vista operativo. Ustedes hicieron una propuesta con más desarrollo, porque yo creo que estos temas son centrales. Si pudieras darnos a lo menos los elementos principales de cómo funcionaría, cuál es la propuesta, sería muy importante para las personas que nos están viendo, ¿no? Por supuesto, mira, la convención en términos formales dura 9 meses, prorrogable por 3 meses más a petición, se hace con un cierto tiempo de anticipación, que básicamente va a ser, me imagino, esos 3 meses posteriores para la redacción o votación de algunas normas que generen complejidades. Ahí tendrá que verlo posteriormente el reglamento de la convención. Es decir, hay 9 meses. De esos 9 meses lo que hay que hacer es una distribución de la constitución de la convención en las 15 regiones restantes, porque partimos que son 16 en la región metropolitana, pero las 5, y hay que distribuirle el tiempo, a lo menos yo ponía un tiempo de que tenían que estar 3 días hábiles en cada una de las regiones, eso daba 3 meses. Ya. 3 meses es decir, en total, y eso le quedaba 6 meses para estar sesionando en Santiago. Yo creo que el tiempo era bastante mínimo, pero era un tiempo mínimo que la convención en pleno tiene que estar en las 15 regiones. No es posible centralizar los esfuerzos en Santiago, porque como yo te decía, todo el poder a las regiones. Si de verdad que hay que construir el poder dual, hay que construirlo desde la base. Si no logras instalarle a nuestro pueblo de que en el territorio en que están pueden estar bien, claro, la gente va a creer que para estar bien hay que irse a Santiago y no donde están. Y no tienen ni la mejor salud, ni la mejor educación, ni mejor universidad, nada, porque sufren justamente ser periferia. Lo mismo que como país sufrimos a propósito de ver cómo la pasan rico en Estados Unidos o en Europa, ¿verdad? Pero claro, pero aquí hay comunas en que se reproduce la calidad de vida de los que viven en Estados Unidos y en Europa. Pero el resto de las comunas de Santiago tampoco están, que digamos, viviendo en Los Ángeles, o en San Francisco, o en Nueva York. Están viviendo en Harlem, ¿te acuerdas? Están viviendo mal, ¿verdad? Y yo creo que aquí toda esa relación de centralismo, periferia, hay que terminar con ella. Y yo creo que aquí hay que buscar la fórmula, y yo hice esta propuesta, ¿verdad? Esta propuesta de ir haciendo que la convención constitucional tenga un funcionamiento pleno, en sesión plena, en todas las regiones del país. ¿Cómo se rompe? Porque tenemos una limitación, o sea, tenemos muchas, ¿no? Pero una de las limitaciones objetivas que la propia ley, ¿no? 21.200, que estableció la convocatoria al plebiscito para el cambio de la Constitución, ¿no? Y que establece el órgano que ahora se va a elegir Convención Constitucional, es súper explícita, ¿no? En determinar la frontera, y que no se trata de la Convención Constitucional, es decir, un mandato muy acotado, y que por lo tanto no se trata de una asamblea constituyente, porque a propósito de todo el poder a las regiones, evidentemente frente a la crisis gigantesca que vivimos, ¿no? De representación política
la misma que tú has señalado que le salvó, finalmente le salvó la campana a Piñera, porque probablemente el tema central de nuestro pueblo y de las movilizaciones era que se adelantaran las elecciones y que saliera Piñera. Y finalmente ha manipulado también el tema del COVID, los estados de excepción, etcétera. Pues son muchos, ¿no? La represión, etcétera. Pero en definitiva, ¿cómo aseguramos y cuál es el rol? Ahí está la pregunta, Hugo, de las organizaciones de los trabajadores, de las organizaciones del pueblo, de las organizaciones sociales, para asegurar, junto con las y los convencionales que tengan esta posición que tú estás expresando, ¿no? Que por de pronto hay que votar por ellos y por ellas, por aquellos que estén, ¿no?, por una posición, y en eso voy, cómo aseguramos para que esta convención constitucional asuma, ¿no?, progresivamente y supere las restricciones y logre constituirse en una asamblea constituyente. Es decir, todo el poder a la asamblea constituyente para tratar los temas de fondo en la medida que esté descentralizada, como tú bien lo señalas, ¿no?, en la medida que el pueblo sea escuchado y participe, no solo sea escuchado, ¿no?, y en la medida que logremos romper esta restricción y manipulación de las clases dominantes, ¿no?, de las élites, para impedir que se concrete finalmente esta lucha y que se concrete en una asamblea originaria, es decir, que la restitución originaria sea la soberanía popular. ¿Cuál es el rol que deberíamos vincular, a tu juicio, las organizaciones de los trabajadores y del pueblo con las y los candidatos, y en este caso los convencionales una vez constituidos? Sí, mira, yo creo que cuando el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, plantea el tema de rodear la convención, y el Mercurio le da tanto gas. Sí, claro. Saltaron. Es por dos razones, digamos. Es porque es para, o es para aprovechar para pegarle al PC, o es porque en definitiva le tienen miedo a que eso se haga una realidad. Y yo creo que hay que analizar, porque hoy justamente el PC, entrevistando a un fulano ahí en el Mercurio, le preguntaban: ¿y usted qué piensa de esto que están planteando los comunistas de rodear la convención? Entonces, la idea es usar esto de rodear la convención. Yo creo que es una pregunta a responderse. Sí. Lo están usando para satanizar al Partido Comunista, que han hecho históricamente, porque le preguntan a un fulano: mire, ¿qué le parece a usted que el PC esté planteando esto? Y por supuesto el fulano responda: sí, me parece que es mal, que está mal. O ese objetivo permanente que por lo demás busca el Mercurio, o en definitiva están preocupados porque eso sea una realidad. ¿Por qué? Porque yo creo que es una propuesta popular y movilizadora. Porque ¿cuál es el objetivo al que le temen? A un pueblo organizado y movilizado. Y creo que ahí todas las organizaciones deben cumplir un rol, pero ojalá que el rol no solo sea de organización, porque yo tengo la impresión de que el pueblo antes y después del 18 de octubre ha estado organizado. Lo que ha ocurrido es que no ha estado unido en torno a una movilización concreta. Y yo creo que esas son deficiencias que hemos demostrado todos los partidos políticos. Yo creo que no hemos sido capaces de movilizar nuestras bases en torno a un objetivo, como puede haber sido después del 18 de octubre la renuncia de Piñera. Yo creo que ahí a muchos le temblaron los chitecos, como se diría, y no tuvieron los cojones para decir: renuncia Piñera, gobierno provisorio, todos para afuera, nueva elección parlamentaria. Y yo creo que si tú me hubiese preguntado, yo reviso mis tweets y me siento tranquilo porque yo puse al tiro renuncia Piñera, y fíjate que el 30 de octubre del 2018, de manera, yo diría, bastante novedosa, planteo un proyecto de ley para que se haga el día 15, yo me equivoqué, el día 15 del 15 de diciembre, yo lo planteaba un día 30 de octubre del 2018. Días después del estallido social, planteé un proyecto de ley para que se convocara en Chile a un plebiscito el 15 de diciembre para que se pronunciara el pueblo
si quería o no la constitución actualmente vigente y si estaba de acuerdo con una asamblea constituyente. Por supuesto, todos se mofaron de mí, se rieron, dijeron, ¿cómo anda pidiendo esta tontera? Y después, a mediados de noviembre, estaban todos pescando mi proyecto de ley. Mira, te quiero decir, es el proyecto mío, el que toma la élite política el día 15 de noviembre, es mi proyecto. Porque yo había detallado la forma y más encima también veía ya en ese proyecto estaba una asamblea paritaria. Un proyecto del 30 de octubre del 2018. Y lo planteaba ya hacer rápido un plebiscito el 15 de diciembre de ese mismo año. Y resulta que ese 15 de diciembre se hizo el plebiscito. Se hizo un plebiscito comunal en que todos los municipios convocaron a cerca de 3 millones de personas. Sí. Así es. A un plebiscito. Es decir, el plebiscito que yo había anunciado, modestamente se hizo. Se hizo. De verdad, se hizo el 15 de diciembre del 2019, se hizo el plebiscito que yo había anunciado. Es decir, yo anuncié el 30 de octubre del 2019 la necesidad de hacer un plebiscito para resolver si queríamos los chilenos y chilenas mantener la Constitución del 80 y si queríamos o no una asamblea constituyente. Mira, el alcalde de Iquique le pusimos de que él tenía que el 15 de noviembre instalar como votación si los iquiqueños queríamos, los iquiqueños y las iquiqueñas queríamos o no asamblea constituyente. Cerca del 80% de los iquiqueños se manifestó por una asamblea constituyente. En Alto Hospicio se hizo igual. En Pozo Almonte se hizo igual. Es decir, logramos instalar la demanda de una nueva constitución política hecha por una asamblea constituyente. Lo que sucede es que después empezó todo el tema de la pandemia. Y claro, la pandemia, como yo te decía en un principio, tiene un gran logro para entre comillas, y en un sentido beberiano, la élite política. La élite política tiene mucho que agradecer. Debería irle gracias por el favor concedido a la pandemia, porque él ha logrado validarlos. Es decir, cuando yo veo la elección del PPD, la elección de la ADC, 22.000 personas votando la elección de la ADC, 15.000 personas, creo, 14.000 votando que no es poca gente. Ya te das cuenta, es decir, ya uno se puede dar cuenta cómo empiezan a validarse y a legitimarse y a minimizarse el valor disruptivo o rupturista del movimiento del 18 de octubre. Porque antes estaban en el suelo, o sea, en un descrédito total. Total. Y ahora nuevamente salen a las calles a pedir votos, salen a las televisiones, volvieron, ¿verdad? Y nosotros, lamentablemente, por el tema de la pandemia, que es una realidad dura, que uno no puede minimizar, ¿verdad? Yo recién venía en un Uber, venía a dejar a la casa, venía un venezolano manejando y me decía, no, si el COVID no existe, me decía, es un invento de Bill Gates, ¿verdad? Claro, pero hay gente que se está muriendo por ese invento, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, pero te das cuenta cómo, es decir, hay que darse cuenta de lo que está pasando con hoy, cómo se rearticula esa clase política que sobrevivió a la dictadura, que fue habilidosa, de no enfrentar a la dictadura, porque se hicieron los lesos, eran oposición a la dictadura, pero no les pasó nada. Y después tuvieron la conducción del país durante 30 años y disfrutaron de la vida como nunca lo habían disfrutado. Y fueron regentes del modelo neoliberal. Ahora estaban fuertemente cuestionados y se las arreglan para validarse, legitimarse y restablecerse en el quehacer de la política. Pero aquí, por eso es importante que tu pregunta, la importancia es que aquí tiene que volver a activarse el rupturismo institucional. ¿Y quién lo establece? ¿Quién lo tiene que parar? Lo tiene que parar justamente los pueblos de Chile, los pueblos de Chile. Y eso es fundamental. Y esos pueblos están en las regiones. Desde ahí tenemos que pararnos para reivindicar que lo que tú también dices bien, Esteban, que es todo el poder constituyente para la convención. Es decir, ahí los convencionales que vayan tienen que ir con los cojones, digámoslo así derechamente, con los cojones de reivindicar esa instancia como la instancia que va a hacer un nuevo acuerdo para Chile. Es decir, ahí tiene que decir, aquí nosotros somos los que vamos a decidir el país en que queremos vivir.
y no venga la Corte Suprema a condicionarnos nuestro procedimiento y no este Parlamento que venga a intervenirnos ni el presidente de la República, porque al final del día, fíjate, lo que va a ocurrir, lo paradójico es que esta convención, gran parte del tiempo que funcione, va a funcionar bajo el gobierno de un gobierno de derecha. Así es. Un gobierno de derecha. Piñera, porque Piñera sale el 11 de marzo del 2022. Es decir, gran parte de la convención va a funcionar bajo el gobierno de Piñera. No, y que va a ser el principal obstáculo justamente en contra de la convención, en contra de la restitución de la soberanía al pueblo. Ya lo es como gobierno, pero lo va a hacer más todavía porque representa, más articula a todos los poderes fácticos que no quieren un cambio más estructural y una refundación de Chile, ¿no? Así es, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, yo creo que eso hay que tenerlo presente, porque no es lo mismo con la constitución que se hizo en Bolivia, estaba Evo Morales, o la constitución de Ecuador, en que estaba Rafael Correa, o las constituciones que se hicieron en los otros gobiernos saliendo de transición, estaban el nuevo gobernante que habían reemplazado a las dictaduras. Acá la élite política que reemplaza a la élite gobernante durante la dictadura son unos cobardes, es decir, ellos optaron por mantener la misma institucionalidad pinochetista. ¿Por qué? Porque le acomodó. Y fue porque en definitiva fue la orden que le dio el Departamento de Estado norteamericano, ¿verdad? Que le dijo, mantengan quieren que se vaya Pinochet, bueno, tienen que aceptar mantener la institucionalidad pinochetista, es decir, la Constitución, y tienen que mantener a Pinochet como comandante jefe después de iniciar la transición y después dejarlo que asuma como senador vitalicio. Imagínate las indignidades que aceptó esa tropa que asume después del 11 de marzo de 1990. Es decir, son una tropa de cobardes, pusilánimes, entreguistas, que no le importó el pueblo, le importaron ellos nomás. Y recobrar qué democracia, una democracia para favorecerse ellos, pero no para favorecer el pueblo. Entonces tuvieron que aceptar la constitución pinochetista, tuvieron que aceptar el modelo neoliberal, tuvieron que aceptar la impunidad. El Partido Socialista no movió ni un dedo por sus desaparecidos. Es decir, no hay nada más indigno que el comportamiento que el Partido Socialista tuvo con sus propios muertos. Así es. Yo, un abogado comunista, me tocó ver gran parte de los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque los familiares recurrieron a mí para yo ver los casos de ellos. ¿Por qué? Porque los socialistas estaban entrampados en que no podían tocar a los milicos. Es decir, no podían tocar a los violadores de derechos humanos. Y mantener la impunidad. Por supuesto, el asesino que estaba ya como comandante jefe decía que no se podía tocar a nadie de sus tropas. Y él estaba ahí como garante, como 8 años para garantizar que no se tocara a ningún violador de derechos humanos. Mantuvieron la doctrina esta de seguridad del Estado, de la seguridad nacional. La seguridad nacional es todavía una inspiración para la formación de los cuadros directivos de las Fuerzas Armadas. Si lo que hacen los milicos en la calle, lo que hacen los pacos en la calle, no es más que un reflejo de entender que el pueblo es su enemigo. No por casualidad, yo te diría, el 100% de la oficialidad, el 100%, y no me equivoco, es de derecha. Yo suelo tirarle dardo permanente a la Armada chilena, pero la Armada chilena ni siquiera son sicarios del poder. Es la oligarquía misma en armas. Son los hijos de los dueños del poder económico, es decir, de los que tienen el poder económico, que mandan a sus hijos a navegar en barcos para que disparen cañón y jueguen a la guerra. Pero jueguen a la guerra matando chilenos y chilenas. Digo paréntesis para los que nos ven, tú sí lo sabes, porque te han hecho montajes, provocaciones así brutales, ¿eh? Brutales. Por decir esto. Por ser franco, ser claro. Cosa que la política chilena no está acostumbrada, que creo que ese es otro de los dramas de esta ruinosa transición que nunca se concretó y se cristalizó, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Socialistas que dejaron de ser socialistas, ¿no? Demócratas que dejaron de luchar por la democracia, ¿no? Y la captura de nuestras instituciones por parte de estos poderes fácticos. ¿Qué es lo que tenemos que remover, no? Pero el tema de las Fuerzas Armadas que tú has tocado me parece uno de los temas también centrales en una nueva constitución, pero una nueva institucionalidad, ¿no?
Es decir, nosotros tenemos que arreglarnos para pensar cómo construimos una democracia desde la base también, porque yo creo que ya basta con que pensemos la institucionalidad en función de lo que conocemos, es decir, tiene que haber un tribunal constitucional, pero ¿por qué tiene que haber? Porque no queremos que lo haya, ¿te das cuenta? Las Fuerzas Armadas, ¿por qué tienen que ser de la forma que son? ¿Por qué no pueden ser de la manera distinta? ¿Por qué la policía no pueden ser policías regionales? ¿Por qué tienen que ser policías nacionales? Es decir, tenemos que pensar de una manera distinta y ese pensar distinto está en las calles. Por eso yo creo que uno tiene que, más que tener un amasijo de ideas debajo del brazo para ir a la convención, yo creo que en realidad uno tiene que transformarse en un fiel sirviente del pueblo. Es decir, yo creo que uno tiene que ir a esa convención a reflejar los sentimientos, reivindicaciones y hasta el dolor y la bronca del pueblo. Porque si no, no tiene sentido ir a una convención donde vamos a ponernos todos de acuerdo con que el Poder Judicial la ha hecho regio y el Poder Judicial, no, si el Poder Judicial durante la dictadura fue una porquería. Y durante la transición democrática también fue una porquería. Y hoy gran parte del Poder Judicial está lleno de ministros de corte designados por Piñera, que hacen otras tantas tonteras más para mantener la impunidad en este país. Entonces yo creo que hay que hacer una reingeniería, pero esa reingeniería se hace con el pueblo. Es decir, nada al margen del pueblo. Es decir, tenemos que llegar básicamente a ese plebiscito ratificatorio con una constitución que haya hecho el pueblo. Y yo creo que eso es fundamental que se tenga asumido. No vamos a hacer ninguna constitución a espalda del pueblo. Quien escribe la constitución es el pueblo de chileno y uno es un sirviente. Y tiene que tener claridad. Uno no es una autoridad, no va a ser una autoridad. Va a ser un fiel reflejo de nuestro pueblo organizado, ojalá en cabildo, organizado en congresos comunales, barriales, regionales, que diga, mira, Hugo, esto es lo que nosotros queremos que tú representes. Estoy de acuerdo con usted y podemos discutir, porque uno, por supuesto, también tiene ideas sobre las cosas y puede ayudar y orientar. Pero fundamentalmente aquí uno tiene que llevar a la convención la voz de los pueblos de Chile. Bueno, yo no quiero que se termine el programa antes de plantearle algo que es grave a mi entender, y puedo estar equivocada y quisiera que me corrigiera. Recientemente la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Ekmen, fue nombrada presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones, donde jugará un rol protagónico en la custodia del proceso que definirá la nueva Constitución. Debemos recordar que el pasado de esta mujer no es de los más limpios que digamos, y además, dentro de las cosas que ella hizo cuando ocultó pruebas del asesinato de 19 personas en la masacre de Laja, hubo un cambio en un libro público, y eso es un delito. ¿Qué garantías da que una persona como ella esté en ese cargo precisamente custodiando el proceso constituyente, el proceso que tenemos para la nueva Constitución? Bueno, yo creo que no tenemos nada que sorprendernos. Recuerde que parte del el Cheire era parte del CERVEL. Así es. Un violador de derechos humanos, un corrupto. Pero pasa que yo creo que ella da cuenta del tipo de transición que hemos tenido, en donde al final del día le hemos dado patente de legitimidad a gente que, como ella, yo entiendo, ella era secretaria de un tribunal, secretaria menor, le tocó por estas cosas de la vida quedar como jueza subrogante, recibió el antecedente de la matanza de San Rosendo, Laja, que es terrible, tremenda. Yo he tenido la oportunidad de tener esa causa, conocerla en detalle. Una causa tremenda, es decir, es una matanza de 19 trabajadores de la CMPC y ferroviarios,
asesinado de la manera más cobarde por funcionarios de Carabineros, siendo trasladado ahí por estos dueños de fondos, llevados a un terreno que les pasó nada menos que la CDPC, la compañía manufacturera de papeles y cartones. Ahí uno puede ver el contubernio que hubo en esa matanza. Y claro, esta jueza conoce los antecedentes y en vez de optar, de hacer la opción correcta, y en esos tiempos ella opta por su pellejo. Es decir, es una jueza que, claro, al momento de fallar, ¿cómo uno puede decir que va a fallar? Si cuando tiene que fallar correctamente titubea. Ahora, claro, alguien dirá, estamos en los inicios, los albores de la dictadura más terrible que ha pasado, ha sufrido nuestro país, y podría ser eventualmente comprensible. Pero yo creo que todos tenemos que hacernos un mea culpa duro, ¿ah? Y como todos cumplimos nuestros roles en estos tiempos de dictadura, la historia a todos nos va a juzgar. Y yo creo que a ella la está juzgando y tendría que dar el paso al costado, porque yo creo que la crítica que se le hace es una crítica bastante contundente, que yo creo que ella debería asumir que es una crítica dura y que no es posible que ella incluso se haya mantenido como jueza. Pero es parte, yo creo, del tipo de transición que tuvimos, donde al final los corsos tuvieron toda la legitimidad para actuar, producto de que, entre comillas, los demócratas se la dieron. Y eso es imperdonable. Yo creo que si la UDI sobrevive siendo un partido corrupto, fascista, violador de derechos humanos, que se atreve incluso a emplazar a otros partidos políticos como al mío, permanentemente, siendo un partido profundamente corrupto, violador de derechos humanos, antidemocrático, una porquería y cocinada de partido, pero ahí es uno de los partidos más votados de Chile. Entonces, claro, algo hay también yo creo que la autocrítica también tenemos que hacerla nosotros mismos, porque no hay que ser comprensivo con todo lo que ha pasado, porque efectivamente, claro, no ha habido educación cívica, no ha habido historia, no ha habido nada, pero en realidad alguien le limpió la imagen a la UDI. ¿Y quién se la limpió? Esa transición democrática, que una de las cosas perversas que hizo esa transición democrática fue limpiarle el rostro a los asesinos y a los genocidas de nuestro pueblo. Bueno, ya estamos terminando esta interesante conversa, intercambio y diálogo con Hugo Gutiérrez, candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 2, porque lamentablemente no es otra de las falencias, y no solo falencias, de las manipulaciones, que no vamos a poder elegir con listas nacionales a las y los candidatos a la Convención Constitucional, y eso también es una de las tantas trampas, no solo la actual ley electoral que no se modificó, ¿no? Pero por el Distrito 2 en la lista Apruebo Dignidad, Hugo Gutiérrez, pero que además yo le quiero pedir, ya que, porque él ha planteado varios temas que tú has planteado, que son muchos los temas que surgen de tu propia reflexión y que nos gustaría seguir conversando contigo, pero claramente Hugo nos dice todo el poder a las regiones, que el pueblo chileno mande, la idea, ¿no?, de la movilización para romper esta restricción y retomar la posibilidad de que la Convención Constitucional de verdad asuma los anhelos del pueblo chileno y se transforme en una asamblea constituyente originaria, pero que además de manera descentralizada pueda no solo escuchar, sino que el pueblo pueda participar. Y si yo tuviera que plantearte, porque te van a elegir, y esperamos, Hugo, por el Distrito 2, porque por eso digo que cómo se está haciendo la campaña. Yo quisiera que, porque estamos hablando de Alto Hospicio, estamos hablando de Calama, Colchane, Guara, Pica, Pozo Almonte, en circunstancias de COVID, ¿no? De dificultades también, y en el caso tuyo más lo pone en general también la derecha, el propio gobierno, todas las deformaciones que puede. ¿Cómo estás haciendo campaña tú como lista? ¿Cómo se puede? ¿Cuáles son los temas? Ya nos has planteado, pero si tuvieras que en estos finales de este programa dirigirte, yo sé que lo estás haciendo activamente, pero a las personas, a los ciudadanos, al pueblo, a sus organizaciones,
del Distrito 2, ¿qué les dirías y cómo estás haciendo la campaña? Como pregunta final, si me permite, María Cecilia y Claudio, también antes de cerrar. Por supuesto. Bueno, gracias María Cecilia y Claudio, gracias Esteban por esta invitación y bueno, mi última palabra, por supuesto, dirigida a los habitantes de Tarapacá, que ellos han tenido y son testigos en los 13 periodos que me han elegido como diputado, que yo lo agradezco infinitamente, ha sido para mí un alto honor representarlos en Tarapacá, por Tarapacá en el Parlamento, y espero que ellos tengan una buena valoración de mi trabajo, extenso, largo, profundo, en procura de leyes justas, en favor de los derechos humanos, en contra de la corrupción, que son un poco las leyes que yo he tratado, creo modestamente que no van a encontrar ninguna ley que yo haya votado que vaya en perjuicio del pueblo chileno. Y eso es lo que me llena de satisfacción, que siempre estuve defendiendo los intereses populares, nunca ajeno a los intereses ciudadanos. Y cuando empiece la campaña, después del 11 de febrero del presente año, por supuesto será una campaña hecha con mucho cuidado, en el entendido de que todos tenemos que cuidarnos y también tenemos que cuidar a todos aquellos electores a los que uno le va a entregar el día de mañana su folletería. La haré con mucho respeto, pero dándole a entender lo que yo ya he expresado a lo largo de este programa. Los que mandan es el pueblo. Yo soy un convencido, por supuesto, que no es una retórica, que el pueblo es el soberano. Y ha costado mucho llegar a esta concepción de que el pueblo es el soberano. Y en consecuencia, uno responde al mandato que le da ese pueblo. Y quiero ser un fiel sirviente de ese pueblo y no salirme un ápice del mandato que me dé ese pueblo. Y que sepan que así como he tenido la capacidad en antaño de enfrentar sin descaro al poder y particularmente a la derecha, también tendré esa misma fortaleza para defender todos los proyectos, ideas, reivindicaciones, aspiraciones que me plantee mi pueblo de Tarapacá. Excelente, Hugo. Muchas gracias. La verdad que tu mayor autoridad moral es la brutal persecución que has tenido o que has sido objeto por este sistema nefasto. Te damos las gracias. Realmente nuestros telespectadores tienen que haber quedado muy satisfechos. Nuestra teleaudiencia del canal TV8 de Los Hermidas, muy fiel por lo demás. Así que muy agradecido y muy satisfecho con tu intervención. Esperamos que no sea la última, ¿eh? No, depende de usted nomás, depende de Esteban, bueno, de ti, Cecilia, de Claudio. Yo siempre gustoso de poder conversar, tengo tantas cosas que poder conversar y Esteban lo sabe bien. Yo de verdad soy un internacionalista, me creo la solidaridad internacional, la concho, no son posturas. Yo soy un tipo de lo menos fingido que pueden encontrar, ¿eh? Yo soy lo que ustedes ven, no soy más, ¿eh? Sí. Ni tampoco tengo eco, ni inventos. El árbol soy se lo que por su fruto. El pueblo ha permitido que sea. El árbol se conoce por su fruto. Gracias. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Fue Diálogo del Pueblo Constituyente, todo el poder a las regiones con Hugo Gutiérrez. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Gracias, Hugo. Gracias. Adiós. Podemos mostrar la imagen y tú como voz en off describiendo los distintos tipos de... Claro. ¿Por qué se está persiguiendo? Radio.